Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos ven, nuestro programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Una vez más queremos hacer entrega de un libro. Para ello tiene que contestar la pregunta que está apareciendo en pantalla y tiene que decir el nombre del lugar donde fue crucificado el Señor Jesucristo. Diciendo el nombre del lugar, puede al final del programa participar por este libro que lleva por título Seguridad Eterna. ¿Puede uno ser salvo el domingo y perdido el lunes? Es una pregunta que este libro contesta. ¿Da Dios la vida eterna para luego quitarla? Otra pregunta que varias personas hacen. ¿Es el Evangelio un mensaje de gracia barata? Y sabemos por lo que hemos estudiado que la Escritura habla de una gracia, pero esa gracia tiene un precio para Dios, que es la vida de su Hijo Jesucristo. ¿Qué tiene que pagar para el don de Dios? Son esas las preguntas que contesta este libro llamado Seguridad Eterna. Es un libro bien interesante. Cada capítulo, cada enseñanza que se da, se entrega con los textos bíblicos correspondientes. Así que es un libro muy, muy interesante y de enseñanza bíblica. También siempre hacemos la oferta gratuita de los cursos bíblicos Emaús, para aquellas personas que sientan interés en aprender más de la Biblia. Así que esa oferta siempre está, son totalmente gratuitos estos cursos, son por correspondencia, se le entrega un libro con preguntas y luego solamente devuelve las preguntas contestadas, y si quiere seguir estudiando hay otro curso más y así sucesivamente hasta que usted lo estime conveniente de aprender de la Biblia. Así que vamos a ir a nuestro tema que nos convoca siempre. Estamos estudiando el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Para ello hemos utilizado el gráfico que está a mis espaldas, en el cual aparece también explicado Isaías 53, Isaías capítulo 53, que hemos ido analizando versículo a versículo también, y viendo cómo estas profecías que tienen aproximadamente 700 o 750 años antes de Cristo, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, son llamados los profetas mayores por su extensión en la cantidad de capítulos que ellos muestran. Y hay otros 12 profetas que son los llamados profetas menores, porque sus libros son más pequeños. Pero cada uno de ellos, los profetas mayores, que son 4, los profetas menores, que son 12, hablan de la persona, de la obra de Jesucristo, a través de profecías. Se nos habla de las profecías que eran para el tiempo de Jesús, que eran profecías del Mesías, y también hablan de profecías acerca de cosas que todavía no se han cumplido, pero la Biblia muestra profecías que están por cumplirse, y no hay que buscarle tantas explicaciones, sino que cada profecía de la Biblia está ya detallada. Por ejemplo, se predice que el Imperio Romano va a ser restaurado, cosa que hoy día vemos en sus inicios a través de la Unión Europea. Se predicen guerras, se predicen alianzas que en el día de hoy las podemos comprobar tomando solamente un mapa. Está
En la profecía está Rusia, está China, está India, está Europa, está Alemania. Todos esos países están en profecías en la Escritura. No hay que inferir alguna cosa, sino que está claramente establecido ya lo que va a pasar, lo que va a acontecer. Esa es la diferencia de las profecías bíblicas con cualquier otra profecía a la cual tengamos conocimiento. Y una de las profecías en Isaías 53 habla de un Mesías sufriente, habla de un Mesías que padeció, habla de un Mesías que tenía que morir, tenía que su vida ser quitada de este mundo. Así como Daniel decía también que se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, o no por culpa suya, no por algo que él haya hecho. Así que vamos a leer Isaías 53, el versículo 8. Isaías 53, verso 8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ahí está, hemos dado lectura a Isaías 53, capítulo y versículo 8. Capítulo 53, verso 8, para que vaya también comprobando, estudiando con nosotros la Biblia, la Escritura, que habla de Jesucristo desde el principio hasta el final de la Biblia. El tema central es la salvación del hombre, ese es el tema central. El personaje principal es Jesucristo mismo. Comienza en el libro de Mateo a hablarse de Jesús, el nacimiento de Jesús y cómo Jesús fue criado por sus padres, y luego él llegó a ministrar a la edad de 33 años. Isaías 53 habla entonces del verso 8, cuando nos explica que por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Hay un texto en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Primera de Pedro 1, 10. Y dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahí está la profecía, dos momentos del Cristo crucificado y del Cristo en gloria. Y aparece en el libro de Isaías, aparece en Jeremías, aparece en Daniel también, todos estos profetas, en dos etapas. Una etapa cuando el Mesías iba a venir a sufrir, y la otra etapa cuando el Mesías iba a venir en gloria. La primera parte, la primera profecía del Mesías que vino a padecer, la comprobamos en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de nacimiento, crianza de nuestro Señor, muerte, sepultación, resurrección de Jesucristo, la conformación de una iglesia, de una congregación, de una asamblea de los llamados fuera, y luego el comienzo de la iglesia a través de Pedro, a través de Pablo, a través de los apóstoles que fueron también predicando por todas partes de ese mundo conocido, el Asia Menor, y Pablo, que llevó el evangelio por toda Europa, y otros apóstoles que salieron hacia el oriente. Así que el evangelio se expandió, el evangelio fue anunciado, y estos hombres de Dios dieron su vida por causa del evangelio, y ellos creían en estas profecías. Por eso es que Pedro dice diligentemente, los profetas en la antigüedad diligentemente, no era una cosa por encima solamente, sino que diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Ahí está entonces lo que cumplían los profetas. Ellos indagaban diligentemente qué persona, y nosotros tenemos la respuesta de la persona, que es Cristo, y indicaba también qué tiempo. Y también en Gálatas
El capítulo 4, el verso 4 nos dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Jesucristo nació en el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas capítulo 4, versículo 4 nos habla acerca del tiempo. Y Pedro sabía de esto también. Pedro dice acerca de los profetas que indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos. ¿Qué clase de sufrimientos indicaba la profecía? Lo hemos leído en Isaías 53. Angustiado él, despreciado, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y él no abrió su boca. Se nos dice también que le mesaban su barba, se nos dice de los látigos en sus espaldas, se nos dice de los clavos, de la forma en que él iba a morir en una cruz. Sin embargo, sabemos por la historia que la forma en que mataban los judíos era la lapidación, era tirarle piedras a un blasfemo, tirarle piedras a una persona que pecaba. Lo vemos en Juan cuando aparece esta mujer que había caído en pecado y el Señor dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y se van todos porque esto nos da la conciencia de que todos tenemos pecado, de que todos estamos bajo pecado, y se fue. Desde el más viejo hasta el más joven se retiraron y ninguno lanzó esa piedra. Ese era el pecado de la mujer, adulterio, y ese era el castigo que ellos hacían, el tirar piedras, la lapidación de la persona. Sin embargo, la profecía decía que iba a ser crucificado, iba a estar sobre un madero, y esa no era la muerte judía, pero la profecía se cumplió. La profecía tuvo fiel cumplimiento. Y el Señor, estando en este mundo, en Lucas capítulo 24 aparecen dos personas caminando hacia Emaús, cuando el Señor ya está resucitado. Y dice Lucas 24, versículo 25 al versículo 27. Entonces le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahí está el Señor Jesucristo, comenzando desde ¿cuál escritura? De la Torá, de lo que tenían los judíos. Comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas. Y el mismo libro de Lucas, el capítulo 24, nos dice más adelante que era necesario que el Cristo padeciese como estaba escrito de él en Moisés, en los profetas y en los salmos. Cada uno de esos libros, todo lo que era el Antiguo Testamento, hablaba del Señor Jesucristo. Así que tenemos el cumplimiento de la profecía en estos capítulos, en estos versículos, y otro verso más en Isaías capítulo 50. Isaías 50, el mismo del profeta que estamos estudiando, dice acerca del Señor en el verso 6, Isaías 50, verso 6. Otra profecía, 700 años antes de que acontecieran estas cosas. Dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de las injurias y disputos. Ahí está, muchos años antes profetizado por Isaías, Isaías 50, verso 6. Profetizaba en primer lugar que el Mesías sufriente iba a ser herido. Sus mejillas, él iba a dar sus mejillas a los que le mesaban la barba. Nuestro Señor usaba su barba como cualquier otro judío de aquella época, de aquel tiempo. Y estos hombres hicieron cuanto Dios les permitió. No es nada casualidad lo que a él le haya acontecido. Todo estaba predestinado de antemano. Y por último aparecen aquí los esputos. Al Señor escupieron en su rostro también, sus espaldas, dicen los salmos que fueron como surcos de arados, sus manos heridas, a tal forma que se le dice a un discípulo incrédulo llamado Tomás que metiera su dedo en sus manos
y su mano en su costado, y que fuera creyente y no incrédulo. Y es una reflexión también para nosotros que han pasado tantos años, que a veces nos olvidamos de todo lo que el Señor pasó, padeció, y nos volvemos un poco incrédulos acerca de todas estas cosas. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me alzaban la barba. No escondí mi rostro de las injurias y esputos. Al Señor le injuriaron injustamente, pagaron dinero para ponerle testigos falsos y pasaron muchos testigos falsos, pasaron juicios injustos para que el Señor lo llevaran injustamente también a padecer en la cruz del Calvario. El Salmo 22, versículo 1. Salmo 22, versículo 1. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Clamo de día, no respondes. El Señor, en profecía, en los salmos que escribieron estos hombres como David, como Asaf, salmos que estaban igual muchos años antes de que el Señor viniera a este mundo, y en forma profética hay palabras y son casi textuales a las que el Señor dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí y de las palabras de mi clamor? Otro salmo también habla de los sufrimientos vicarios de nuestro Señor. Él quiso padecer por culpas que no eran de Él. Padeció por pecados que Él no hizo, no realizó. Cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. En ese mismo capítulo del Salmo 22, más adelante en el verso 6 dice: Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Son casi las mismas palabras que dicen las personas que estaban a los pies de la cruz, fariseos, escribas, saduceos, que paseaban y meneaban la cabeza y decían: si a otros salvó, que se salve a sí mismo. Si eres el Mesías, baja de la cruz y creeremos en ti. El Señor entonces cumple a cabalidad perfectamente lo que decía de él Moisés, lo que decía de él los profetas mayores y profetas menores, y lo que decía de él los salmos. El Señor lo cumplió. ¿Cuáles son los escritos de Moisés acerca de Jesucristo? Son todas las cosas que Moisés escribió en los primeros libros de la Biblia, llamado Pentateuco. Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Y ahí se nos presenta el Señor como aquel Cordero Pascual, como aquel Cordero que liberó al pueblo de Israel a través de su sangre. Se nos presenta como el sacrificio del día de la expiación. Se nos presenta como el arca que congregaba a los pueblos alrededor del tabernáculo, y también sobre esa arca se posaba la gloria de Dios. Cuando los israelitas pasaron por el Mar Rojo y fueron salvados de la gran destrucción, es una figura también cuando nosotros andamos en Cristo, que somos salvados de toda la calamidad. Otro salmo habla acerca de los captores, de los que le hicieron daño a nuestro Señor, del mundo religioso, y los trata de una forma bien severa. Salmo 22, el verso 16, dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa sellaron suertes. Ahí está otro salmo hablando de la muerte del Señor, hablando de lo que Él hacía allí en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, y se ve a sus captores, a los que los rodearon, como perros, como toros de Basán. En otro salmo aparece, refiriéndose al mundo religioso, al mundo político representado por los romanos, que representaba también a los gentiles, y los fariseos, los saduceos, que representaban al mundo
religioso de los judíos. Perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Y fíjese las palabras: horadaron mis manos y mis pies. Textualmente en un salmo, muchos años antes que esto aconteciera, se dice textualmente: horadaron mis manos y mis pies. No hay una interpretación, no hay que buscarle algo a la profecía, está claramente establecido: las manos horadadas, los pies horadados. Contar puedo todos mis huesos. Esto tiene que ver con la condición en la que el Señor estaba en una cruz. Y en el día de hoy hay muchos estudios científicos que muestran que la crucifixión de las personas por parte del Imperio Romano, la idea era infligir el mayor dolor a la persona, que la persona no muriera de una forma inmediata, sino que estuviera padeciendo, sufriendo, para así provocar temor en aquellos que se querían rebelar contra el Imperio Romano. Salmo 69, versículo 21, nos habla también de otra cosa que pasó en la cruz. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto pasó también cuando el Señor estaba en la cruz. Él tuvo sed. ¿Y qué le dieron a beber? Hiel mezclado con vinagre, pero el Señor la rechazó. Esto era para mitigar un poco el dolor, era como un calmante, pero Él rechazó todo. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. También no hay que interpretarlo, no hay que buscarle, sino que dice textualmente lo que iba a pasar con el Señor, con el Mesías. Después, en Daniel 9:26, el libro de Daniel habla del Mesías sufriente, y capítulo 9, versículo 26, dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Así que ahí hay una profecía en el capítulo 9, verso 20, llamada la profecía de las 70 semanas, que esta profecía tiene que ver con Israel. Son 70 semanas determinadas para el pueblo de Israel, y cumplimientos proféticos se han cumplido al pie de la letra. Ya llevamos la cantidad de 69 semanas, falta solamente una. Y estas 69 semanas se han cumplido al pie de la letra. La historia lo ha demostrado. Solamente falta una semana, que para el pueblo judío eran semanas de años. Versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Esta es una profecía sobre el pueblo de Israel. No tiene que ver con los gentiles, con nosotros. Es una profecía para el pueblo de Israel. Y por eso es que se dice en algunos libros de teología incluso que se le habla a Israel como el reloj profético. Estaba profetizado, por ejemplo, que aunque el pueblo de Israel no tenía estado constituido, estaba profetizado que iba a nacer la nación de Israel en un día. Y alguien podría preguntarse cómo va a nacer en un día la nación. Y Israel es la nación que nació en un día. Por un decreto de las Naciones Unidas, logró esa nación ser y dar a luz en un día por decreto. Una firma de las Naciones Unidas. Y así cada una de las profecías que vamos a ir viendo acerca del Señor y de su muerte en la cruz se cumplieron. Vamos a dejarlo hasta aquí para ir a escuchar un tema musical y luego vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. He leadeth me, oh blessed
buenas tardes a todos nuestros amigos que nos ven a esta hora por Canal 4 de televisión. Continuamos con el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia y le invitamos para que llame, para que se gane un libro. La respuesta, la pregunta, está en pantalla. Usted tiene que darnos la respuesta. Así que le invitamos cordialmente para que llame y nos dé la respuesta. Continuamos con la palabra del Señor, leyendo en Isaías 53. Vamos a leer el versículo 12. La profecía del siervo sufriente, la profecía que escribió el profeta Isaías muchos siglos antes. Isaías 53, verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La profecía de nuestro Señor Jesucristo. Profecía que nos habla de la muerte que Él sufrió. La muerte atroz que Él sufrió por amor a mí, por amor a usted, por amor a nosotros, a toda la humanidad, que estábamos perdidos en delitos y pecados. Pero Él, en su amor tan grande, quiso venir a este mundo a salvarnos de la condición en cual estábamos sumidos. No había manera que escapáramos. No había manera de hacer las paces con Dios. No había manera de agradar a Dios, porque no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos a una, nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Sabía eso usted? ¿Sabía que el Señor Jesucristo entregó su vida hasta la muerte? ¿Sabía que Él descendió de su excelsa gloria, vino a este mundo a dar su vida por usted, por mí, por nosotros, por la humanidad? La muerte. Él derramó su vida hasta la muerte. ¿Qué pasaría si la muerte llamara a su puerta ahora, en un instante más, en un segundo más, en una hora más? O esta noche viniera el viejo predicador, la muerte, y golpeara tu puerta. ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de tu alma? ¿Sabe usted que cuando una persona muere empieza a vivir? ¿Sabía eso usted? Usted que está en Lota Alto, usted que está en Plaza Chillancito escuchándonos, usted que está en El Blanco, en Pueblo Hundido, usted que está en la Goyenechea escuchando la palabra del Señor, ¿sabía esto? ¿Qué pasaría si la muerte tocara su puerta? El Señor Jesucristo murió, pero la muerte de Él es vicaria, la muerte de Él es única, la muerte de Él es la que nos salva, la que nos ha salvado. Esa es la muerte del Señor Jesucristo, lo que escribió el profeta, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si la muerte tocara tu corazón? ¿Qué pasaría si la muerte tocara tu alma? ¿Qué pasaría si la muerte tocara tu ser? ¿Qué pasaría si la muerte tocara tu cuerpo? ¿Qué pasaría con tu alma? De eso te estamos hablando, querido amigo, querido oyente. ¿Qué pasaría con tu alma? ¿Dónde iría tu alma?
¿Dónde estarás tú en 1000 años desde hoy? La muerte, el viejo predicador que ha predicado desde que el pecado entró en el mundo. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él en su amor y en su misericordia nos dio un regalo. ¿Sabía usted que le dio un regalo el Señor? Nos dio un regalo que no se puede comprar ni con todo el oro del mundo. Un regalo precioso que Dios nos dio. Llena mi alma de gozo porque Él nos salvó. ¿El Señor le ha salvado a usted? ¿Le gustaría que el Señor le salvara, amigo? Amigo mío, amiga mía, niñito, joven, adulto, anciano, señora de más edad que usted escucha por la sintonía de este canal. ¿Le gustaría eso? ¿Le gustaría que el Señor le salvara? ¿Le gustaría a usted tener una seguridad completa de que si usted muere se va con el Señor? ¿Se va usted con el Señor si usted se muriera? Si vinieran a tocarle esta noche, como había un hombre rico, la palabra del Señor nos dice en Lucas: esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? No hagáis tesoro aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoro en el cielo, donde ladrones no minan ni hurtan. No tengáis tus ojos puestos en las cosas terrenales. Las cosas terrenales perecerán, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Ni una tilde caerá de su palabra. ¿Sabía eso usted? Ni una tilde caerá. No haga tesoro en la tierra, joven. No hagas tesoro aquí en la tierra, señorita. Persona más adulta, usted que no está escuchando, usted que todos los jueves escucha este programa, no haga tesoro aquí. Porque si usted tiene puesta su mirada en las cosas terrenales, sepa usted que los elementos ardiendo serán deshechos. Sepa usted que todo se destruirá. Le hablamos de una salvación y le hablamos del Señor Jesucristo, el que dio su vida en la cruz del Calvario por salvarte a ti, por salvarme a mí, por salvarlos a los que estamos aquí. Y cualquier ser humano se puede acoger a esta salvación que es gratuita. Les hablamos del Creador, de aquel que creó los cielos y la tierra, que nos habla el Génesis, aquel que con mano poderosa sacó al pueblo de Israel de la servidumbre de Egipto. De ese Dios le hablamos, de aquel que hace salir el sol sobre buenos y malos. De ese Dios le hablamos. De aquel que un día dijo también, cuando el pueblo de Israel quería rey, Él quiso un hombre conforme a su corazón. ¿Tú estás conforme al corazón de Dios? ¿Haces tú lo que Dios quiere? ¿O estás tú sumido en tus pecados y en tus delitos? Yo estaba así, sumido en mis delitos y pecados. No tenía esperanza y no tenía salvación. Pero el Señor Jesucristo, en su amor y en su misericordia, extiende su mano para salvarme, y ahora está extendiendo la mano para salvarte a ti. Te hablamos del Dios, de aquel Dios, del Dios que está aquí ahora, el Dios que está golpeando la puerta de tu corazón. Deja entrar al Rey de Gloria, deja entrar a tu Salvador. Él quiere morar, Él quiere posar contigo, amigo mío, amiga mía. ¿Por qué no abres tu corazón? ¿Por qué no entregas la vida al Señor Jesucristo? No a un hombre,
no a una religión, no a una secta evangélica, sino que al Señor Jesucristo tienes que aceptarle como el único y suficiente Salvador de tu vida, e inmediatamente recibes salvación y perdón de pecados, y pasarás de muerte a vida, y el Espíritu Santo vendrá a ti y morará dentro de ti, y hará morada el Padre, el Espíritu Santo y también el Hijo, y hacen morada y te sella el Espíritu Santo, y tú eres hijo de Él o tú eres hija de Él para siempre. ¿Por qué no quieres aceptar esto? ¿Por qué te cuesta tanto aceptar esto? ¿Por qué no quieres doblegarte a la voz de tu Señor? ¿Por qué no quieres doblegarte a la voz de tu Salvador? ¿Por qué no quieres oír lo que el Señor dice en este momento, en este segundo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, como un día lo creyó aquel carcelero en Filipos. Ese hombre carcelero que cuidaba a Pablo y a Silas, un día también a él le vino la voz del Señor y el Señor le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Los hombres, Pablo y Silas, le predicaron el Evangelio y este hombre carcelero allá en Filipos fue salvo y ahora está allá en la gloria, está con el Señor. Y ahí donde está él va a estar por la eternidad en el cielo. Pero si tú sigues en tus delitos y en tus pecados, ¿por qué tú sigues en tus delitos y en tus pecados? ¿Por qué no quieres aceptar al Señor como tu Salvador personal? ¿Por qué en tu mente todavía maquinas maldad? ¿Por qué en tu corazón todavía tienes maldad? ¿Por qué no te doblegas? ¿Por qué en tu mente todavía tienes odio, tienes rencor, tienes tristeza, tienes angustia, tienes pena, lloras por las noches? Porque no quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. ¿Por qué lloras? ¿Por qué piensas tanto en tu corazón, en tu cama, te das vuelta y no puedes dormir? ¿Por qué? Porque el Señor está golpeando la puerta de tu corazón, porque Él quiere entrar dentro de ti, Él quiere hacer su habitación. ¿Por qué tú no dejas que Él entre? Él entró un día en tu corazón. ¿Por qué te apartaste? ¿Por qué te alejaste de tu Señor? ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué has hecho como el hijo pródigo? ¿Por qué te alejaste de Él? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Sabías tú? ¿Sabías eso? El hijo pródigo dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero el padre, sacar vestido, calzado y anillo, ponerle anillo en su mano, calzado en su pie y vestirle con esos harapos que tiene, porque mi hijo muerto era ya revivido, se había apartado y ha vuelto. Has vuelto tú a las plantas de tu Señor. ¿Por qué no vuelves hoy a las plantas de tu Señor? Él te está llamando con voz benigna, te llama Jesús. Invitación de puro amor. Esto es una invitación de puro amor. Piensa, amigo mío, piensa que esto no va a ser todos los días. Esto no va a ser para siempre. Va a llegar el momento en que la puerta de salvación se cerrará. ¿Y qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de tu alma? ¿Qué va a ser de ti si el Señor viniera esta noche a pedirte tu alma? Lo que has provisto, ¿de quién será? Todo se termina, todo se acaba. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a volver a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Por qué no piensas esto? ¿Tu posición económica es muy grande? ¿Miras con desprecio a otras personas? ¿Piensas que el dinero lo es todo en la vida? ¿Piensas que con lo que tienes puedes comprar tu salvación?
Estás totalmente equivocado. Ni con todo el oro del mundo se puede comprar la salvación, porque la salvación de nosotros es de muy alto precio y no se obtendrá jamás con ninguna cosa material, porque el Señor la regala en forma gratuita para que tú la tomes, para que tú la guardes y aceptes al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Pecado, desobedecer la voz de Dios. Él fue contado con los pecadores. Él no fue hecho pecador, fue hecho pecado. Lo que nos habla Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Nos dice: al que no conoció pecado, el Señor no hubo jamás pecado, ni pensó pecado, ni hubo engaño en su boca. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El texto, Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, nunca pensó maldad, nunca hubo engaño en su boca, nunca pensó robar, nunca pensó adulterar, nunca pensó fornicar. Lo digo con mucho respeto, lo digo con reverencia, pero tú, amigo mío, ¿por qué tienes eso en tu corazón? ¿Por qué tienes esos pecados en tu mente? ¿Por qué tienes esos pecados dentro de tu ser? Sácalos, sácalos, sácalos. La sangre de Jesucristo, su Hijo, la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. No importa el pecado que tú hayas cometido, Él nos limpia de todo pecado. Y si has cometido un pecado, si eres salvo, si eres salva, si has cometido un pecado de los que hemos nombrado, pecado de adulterio, pecado de fornicación, pecado de robo, pecado de idolatría, ven, arrodíllate, pídele perdón a tu Señor, porque Él inmediatamente te va a perdonar. El Señor Jesucristo, Jesús, Salvador, el Cristo, el Mesías, el enviado a este mundo, Él está presto para oír tu clamor, pero Él quiere escucharlo con tu boca, con tus palabras. Tienes que pedir perdón por tus pecados. Y si no eres salvo, pídele: Señor mío, yo he pecado delante de ti. Con tus palabras tienes que decirlo, y el Señor inmediatamente te perdona, y de ese día empiezas a andar en una novedad de vida, empiezas a andar en una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que hacíamos ayer, ahora ya no lo hacemos. El pecado que estaba en nuestro ser, en nuestro corazón ayer, ahora ya no lo practicamos, porque la simiente de Dios no peca. El Hijo del Señor no puede cometer pecado, porque hay algo dentro de uno que no te deja que tú cometas pecado, que siempre está hablándote en tu mente que no debes hacer eso porque eso es malo, es transgresión contra Dios. No debes hacer ni cometer pecado. ¿Sabías eso tú? Un hijo del Señor no tiene que cometer pecado, no tiene que hablar palabras con un lenguaje soez, o sea, groserías. No debes de hablar groserías. No debes andar en las pichangas, pues. No debes andar parado mucho en la esquina, hablando con los amigos cosas que no corresponden. Sí, puedes saludarlo. Conozco a miles de personas. ¿Quién no me saluda? Conozco a muchas personas en las bodegas, como conocemos vulgarmente esa palabra, en las bodegas. Los saludo, le hablo, pero siempre un texto, una palabra del Señor hay que darle a ellos para que el Señor en su amor y en su misericordia pueda hacer la obra en ese joven, en esa señorita que está perdido en el alcohol, en la droga, que está viviendo una vida que no le lleva a ningún lugar bueno, sino que le espera la condenación eterna allá en el lago de fuego y azufre por la eternidad, y le espera el juicio ante el gran trono blanco. Si tú mueres y te vas sin el Señor, te espera el juicio
en el gran trono blanco. Y en ese juicio solamente será para ratificar la sentencia culpable. Y serán arrojados, dice la palabra del Señor en Apocalipsis, y serán arrojados en el lago de fuego y azufre. ¿Qué esperas? ¿Por qué no vienes al Señor? ¿Por qué no le pides perdón? Y de la manera, nos dice Hebreo 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Una vez se muere. Una vez se muere y después de esto el juicio. Si tú no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador personal y te mueres, te espera el juicio. Juicio en el gran trono blanco. ¿Por qué no escapas ahora? Si de los valientes es el reino de los cielos, los valientes lo arrebatan, nos dice la palabra del Señor. ¿Por qué no eres valiente? ¿Para qué eres valiente? Para lo malo, para retar al vecino, para retar al amigo, para echarle la niña que se nos presente por delante. Para eso éramos valientes. ¿Y por qué no eres valiente para venir al Señor Jesucristo y aceptarlo como tu Salvador personal? Tendrás tu alma asegurada para la eternidad. Si esto es solemne, amigo mío, esto no son palabras de nosotros, es algo que está escrito en la palabra del Señor y lo creemos, porque este libro ha perdurado por siglos de siglos, de siglos, de siglos, ha perdurado. Y todos los manuscritos que se escribieron en la antigüedad se traspasaron aquí y aquí está ahora. Mire, ¿quién no tiene el lote una Biblia? ¿Qué persona no lee una Biblia? Así también Cristo, el Señor Jesucristo. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez el sacrificio del Señor. No hay dos sacrificios. No pienses tú que por hacer lo bueno, porque no fumas, porque no tomas, porque no cometes pecado, a lo mejor piensas tú te vas a ir al cielo. No. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Llevó tus pecados? Pregunta. Los pecados de muchos. ¿Estás tú entre los muchos? Yo estoy entre los muchos por misericordia, gracias al Señor, porque un día tocó mi corazón y me salvó. ¿Y tú estás entre los muchos? Mira, fíjate que no dice para todos, no dice todos, dice muchos, para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez. El Señor viene, el Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas, está a punto de venir a este mundo. Estamos en la semana 69, como nos hablaba nuestro hermano Pedro anteriormente. La revelación del Señor que nos habla el profeta Daniel. Estamos en la semana 69. No cuesta, no falta nada. No falta nada para que el Señor venga a buscar a su iglesia. Aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. No va a tener nada que ver con el pecado, porque al cielo no entrará ninguna cosa inmunda ni que hace pecado. No tendrá ninguna relación con el pecado ahora. No va a venir a morir como vino esa vez a cargar mis pecados. Llevó tus pecados en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo cuando Él dio su vida hace más de 2000 años atrás. Llevó tus pecados. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. No habla de la salvación del Señor Jesucristo, sino que si tú eres creyente te va a salvar de lo que le espera a la humanidad. Lo que le espera a la humanidad, el principio de dolores que nos habla la palabra del Señor, la gran tribulación, principio de dolores y gran tribulación, dice la palabra del Señor. Y a los creyentes nos va a salvar de eso. Algunos dicen, a ver, ¿cómo dice aquí que para salvar? No es de esa salvación. Nos va a salvar, nos va a llevar al cielo
para que la iglesia no pase por este periodo de la gran tribulación, para salvar a los que le esperan. Yo le espero, mi hermano le espera, ¿tú le esperas? ¿Le estás esperando tú? Y si le estás esperando, ¿cómo es tu diario vivir? ¿Cómo es tu vida? Si tú eres creyente, ¿cómo te comportas? ¿Cómo andas? ¿Cómo caminas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo está tu pensamiento? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? Nosotros vemos lo exterior, pero Dios ve lo interior. El Señor escudriña hasta lo más recóndito de tu corazón. Él conoce tus pensamientos antes que tú pienses. Ya Él lo conoce y Él sabe lo que vas a pensar más rato, lo que vas a pensar mañana, lo que vas a pensar pasado mañana, si el Señor aún no ha venido o si la muerte todavía no ha llegado a nuestra vida. Él sabe todas las cosas. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu ser interior? Muy bien. Amigo mío, amiga mía, que vive en Lota, Corcura, Chivilingo, San Pedro, parece que llega esta señal satelital, parece que llega a San Pedro, Lomas Colorada, a todos nuestros amigos, ven al Señor, acéptale como tu Salvador personal y verás que tendrás salvación, vida eterna. No vas a tener una vida de color de rosa, no te vamos a mentir. Y tampoco predicamos evangelio de la riqueza. Ven al Señor, el Señor te va a dar trabajo, el Señor te va a dar un auto, el Señor te va a dar una casa. No, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque la salvación vale más que todas las cosas del mundo. Y si tú tienes salvación, la salvación de tu alma, eres rico. ¿Sabías eso, que eres rico? Porque la salvación de tu alma vale más que todos los tesoros del mundo, como dijimos anteriormente. Vale más que todos los tesoros del mundo y no hay manera de pagarla. Así que por eso, si tú eres salvo, eres rico. Eres rico, amigo mío, amiga mía, señor, señorita, joven. Así que ahora le invitamos, ven al Señor ahora, porque Él te está esperándote. Él está esperando que tú solamente hables, le pidas perdón por tus pecados y Él te va a perdonar. Inmediatamente tu nombre va a ser inscrito en el libro de la vida. Inmediatamente vas a ser salvo, el Espíritu Santo va a venir a morar en ti y ya no vas a hacer lo que hacías antes. Ya no vas a hacer lo que hacías antes, porque el Hijo de Dios es transformado en una nueva criatura. Así que te invitamos al Señor ahora y que el Señor le bendiga a todos mis amigos, a todos nuestros hermanos que están escuchando la palabra del Señor ahora. Que el Señor le bendiga, le dé fuerza, le dé paz para proseguir al blanco perfecto que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Muchas gracias. Pastor, dígame. Al tema musical. Póngale un himno, por favor. Vale. Ahí va un himno. Sí. Espera un poquitito.
Muy bien, para terminar nuestro programa, la respuesta correcta era el Gólgota, o el lugar de la calavera, o el monte de la calavera. Así que el libro se lo lleva la señora Deidania Sánchez. Deidania Sánchez, la ganadora en el día de hoy de este libro, Seguridad Eterna. Muy bien, gracias por estar con nosotros y también le invitamos para mañana viernes, si el Señor aún no ha venido, Ministerio de la Palabra del Señor, en nuestra dirección, Pedro Aguirre Cerda, 189, aquí en Lota, a una cuadra de la Plaza de Armas. Es el lugar donde nos reunimos creyentes congregados al nombre del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Así que usted queda cordialmente invitada. La reunión son a las 7 de la tarde. Y también le invitamos para el día domingo, hay Cena del Señor. Si usted quisiera venir a ver de qué se trata, cómo es la Cena del Señor, algo que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, dejó establecido, bienvenido es, bienvenido sea. Así que esta reunión es a las 9:30 de la mañana, el día domingo, y después de la Cena del Señor hay escuela dominical. Escuela dominical tenemos a las 11:30 de la mañana. Hay clases para jóvenes, también para niñitos, niñitas, y clases para adultos. Y en la tarde, predicación del Evangelio, a las 7 de la tarde. Y el día miércoles hay estudio bíblico dialogado. Estamos estudiando, empezamos ahora con el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1. Estamos en esos versos estudiando. Así que están todos cordialmente invitados y muchas gracias por sintonizarnos. Sublime gracia del Señor.